Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Festival de las Ciencias 2025 presenta Portavoz Noticias. Sábado 4 de octubre, amigas y amigos, bienvenidos a Portavoz Noticias. Y un tema que sigue generando muchísima polémica es lo que está sucediendo con aproximadamente 11,000 personas que actualmente viven en la megatoma de San Antonio o el Cerro Centinela. Hoy vamos a hacer un contacto con la periodista Victoria Guerra Acevedo del Canal 2 de San Antonio, quien además estuvo cubriendo este caso desde hace mucho tiempo, desde el inicio prácticamente. Entonces es muy importante conocer su experiencia, ya que ella también tuvo la oportunidad de estar en el lugar y de conversar con quienes habitan y con quienes son parte de la mesa investigativa. Te damos la bienvenida, querida colega. ¿Cómo estás, Victoria? Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes también por incluirnos. Nosotros somos también parte de esta red de información regional, noticias que a veces no se manejan con tanto detalle a nivel nacional y por eso que es muy importante que nos mantengamos unidos para compartir también la información en las provincias y en las regiones de nuestro país. Así es, y como tú bien dices, de repente no se conversan temas tan relevantes. Aquí estamos hablando de cerca de 11,000 personas que podrían ser desalojadas, o es más, se dice que incluso ya se aprobó el desalojo. Cuéntanos, por favor, ¿cómo comenzaste tú con este tema? ¿Hace cuánto tiempo que vienes tú realizando esta investigación en realidad en terreno? Bueno, nosotros acá como equipo siempre tratamos de abordar todos los temas importantes, de prensa a nivel provincial, obviamente con un protagonismo en la capital de la provincia, que es la comuna de San Antonio. Y debido al estallido social, hay un antes y después se suma la pandemia también, y obviamente que comenzamos a ver que había más gente en San Antonio. Y comenzaron a construirse viviendas, algunas bastante llamativas, otras bastante sencillas, no solamente en un sector de la comuna de San Antonio, sino que también a lo largo de la provincia de San Antonio. Las personas que conocen el litoral de los poetas se pueden recordar que al llegar a San Antonio y dirigirse, por ejemplo, por todo el borde costero, era muy bonito ir mirando, por ejemplo, el mar, que es obviamente el escenario natural más atractivo, pero ya llegando, por ejemplo, al sector de Pelancura, ya no ves el mar. Comienzas a ver puras casas que están construidas justamente en el sector que pertenece a Ferrocarriles del Estado, que es donde estaba el antiguo tránsito del tren. Eso es solamente un cambio que nosotros, que vivimos acá en San Antonio, comenzamos a notar. Y poco a poco este cambio se fue masificando hacia los cerros. De hecho, el Cerro La Virgen era también bastante concurrido porque justamente está una imagen de la Virgen, donde obviamente en algunos momentos se concentra la participación de fieles y creyentes que participaban en algunas actividades religiosas. Todo eso está copado y poco a poco comenzó entonces a colapsar prácticamente San Antonio, porque si bien es cierto, todo chileno tiene el derecho a vivir en su territorio nacional, pero aquí hay también un tema en cuestión de cómo te trasladas a otro sector, a otra región y en las condiciones que tú te estás trasladando. Por lo tanto, hubo un impacto social en nuestra comuna. Por ejemplo, falta de matrícula de los colegios, porque obviamente las familias se trasladaron, se asentaron, independiente de sus condiciones y sus motivos, pero obviamente tienen que empezar a sumarse y a ser usuarios de los servicios públicos. Y ahí comenzó un poco el colapso de cómo con los mismos recursos la educación debía recibir a más niños. Con los mismos recursos, los CEFAM tenían que también cubrir las necesidades básicas de la salud, de atención primaria. Victoria, hay algo que también genera mucha preocupación. Al inicio yo dije que este tema causa polémica, ¿cierto? Porque también se tiende a culpar o denostar a las personas que habitan en estas tomas, pero sé que tú conversaste con algunos de ellos y que muchos señalan de que tienen ganas de comprar los terrenos, de que de hecho realizaron cooperativas con el fin de hacer las cosas de manera lo más transparente posible. Entonces, bien se podría decir que también hay personas que fueron engañadas, hay personas que sabían lo que estaban haciendo, ¿cierto? Y es por eso que tal vez deberíamos analizar cada caso. Lamentablemente, en varias oportunidades nosotros con el equipo de prensa hemos estado conversando tanto con autoridades, pero también con los protagonistas, que son estas personas que se asentaron
en un terreno bastante amplio y es propiedad privada. Por lo tanto, aquí hay un tema muy importante. No es un terreno de bien nacional, donde ahí tendríamos que entonces obligadamente sentarse a la mesa con las instituciones públicas. Esto es entre privados, donde a través del paso de este proceso de negociaciones se incluyó obviamente a las autoridades correspondientes, porque detrás de todo esto, independiente de las causas que se hayan asentado, hay un tema de vulnerabilidad social y habitacional que traspasa todo el territorio. Las mismas personas que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar, pobladores, son personas que han dicho aquí hay de todo. No hay que estigmatizar a las personas, pero lamentablemente coincide de que con la masificación de asentamientos también hubo una mayor notoriedad. Quizás no se aumentó, pero sí se notó más algunos resultados de delitos. Riña, se encontraron autos que han sido robados. Por lo tanto, sí, lamentablemente esos hechos que tienen un impacto mayor en la sociedad son titulares de portadas de noticias, y eso lamentablemente también les ha afectado a familias que son en su mayoría de San Antonio, pero también hay muchas familias que son de la región metropolitana y no lo han mentido, no lo han ocultado, porque vivían, por ejemplo, en unos barrios tremendamente peligrosos en la región metropolitana, que dormían, recuerdo el testimonio de una señora, me dijo, yo me vine porque estoy cansada de dormir bajo la cama, porque no puedo dormir con los balazos. Chilena. Entonces, ¿por qué también hay que obligarse a vivir en esas condiciones? Por lo tanto, lamentablemente, si han habido relación con algunas detenciones, con algunas redadas, con tráfico de drogas, sí, como en todos los tipos de barrios. Pero lamentablemente no se puede negar que hay una crisis habitacional. La Totalmente. mayoría de los pobladores defienden que ellos, cuando comenzaron a sentarse en este territorio, tuvieron una comunicación con un representante y a su vez propietario de este terreno. Y hay un video circulando, y que es un video que presentó ahora una mesa investigativa que no representa a los voceros, es una mesa de integrantes pobladores que se han asesorado y han estudiado todas las aristas de este tema legal para poder defender que ellos no son usurpadores. Ellos defienden, dicen, nosotros no somos usurpadores, nosotros sí nos tomamos este terreno, pero cuando nos tomamos este terreno, llegó una persona, tuvimos reuniones y dijeron, construyan, y en el camino lo arreglamos. Veamos entonces precisamente una de las declaraciones. Vamos a ver lo que dijo Jorge Pérez. Él es parte de la mesa investigativa, ¿cierto? Sí, justamente es él el que siempre nos da, con Gustavo, también otros chicos que están en esta mesa investigadora y que se han dedicado a entregar todos los detalles sobre justamente este proceso donde ellos dicen que libremente fueron autorizados, no con documentos, pero sí por palabra, y está registrado en un video, a sentarse y autoconstruir sus viviendas. Veamos entonces qué es lo que dijo. En parte nuestra, como parte del Cerro Centinela, siempre hemos tenido la voluntad de comprar. Y para eso se formaron las cooperativas, se les pidió que se reuniera dinero, la gente lo hizo, se siguieron todos los pasos que se solicitó por parte del ministerio para poder conversar con los dueños. Entonces, son dos cosas distintas, jamás hemos sido usurpadores. Fracasó porque acuérdate que hay 3 puntos importantes dentro de esa mesa técnica. Primero era buscar, ¿cierto?, un acuerdo para formar las cooperativas, ¿cierto? Se formó las cooperativas. Segundo, buscar un financiamiento, primero, acuerdo de un precio, de un valor, ¿cierto? Después de buscar un financiamiento en donde esto se pudiera acoger a este sentido de poder comprar el terreno. Y tercero, que es muy importante, aparte del financiamiento, era que, cierto, no solamente se llegara al financiamiento, sino quién iba a ser el garante para poder. Claro. Ninguna de esas 3 cosas se dieron. Ahí estábamos escuchando las declaraciones de Jorge Pérez, que él es parte de la mesa investigativa. Victoria, ¿qué es lo que tú podrías resaltar de todo lo que escuchaste? Bueno, su versión también de los hechos, ¿cierto? Él defendiendo un poco a las familias que habitan en el lugar. Claro, yo creo que esto es un precedente, es un escenario totalmente distinto a lo que fuimos testigos a través de las redes sociales y de la prensa, lo que pasó hace pocos días en Quilpué. Son escenarios muy distintos, también la cantidad de personas. Aquí es la megatoma, el asentamiento habitacional más grande de Chile, por lo tanto, acá esto se soluciona, o lamentablemente tendríamos que ser testigos de un desalojo, y ahí hay un gran problema, porque ¿quién se va a hacer cargo de, por ejemplo, de habilitar
lugares para Albergues. acoger, de albergues, claro, de albergue a 11.000 personas. No estamos hablando de 1.500, son 11.000 personas que la mayoría de ellas, cerca del 80-90%, calificó en el 40% de vulnerabilidad social. Yo creo acá que, si bien es cierto, hay este video que comprueba de que ellos fueron invitados cordialmente, estamos en Chile y en Chile lo que equivale es el documento. Y nadie puede negar que este es un terreno de propiedad privada, donde surgió una mesa técnica que lamentablemente el 3 de septiembre pasado dejó de funcionar, que para muchos fue un fracaso de poder lograr un resultado humanitario, donde finalmente en esa mesa también lo que ellos, los representantes, los voceros y también la mesa investigativa, dice que como esto siempre ha sido entre privado en la mesa investigativa, ellos no estaban representados en esa mesa técnica para poder llegar a acuerdos, sino que los acuerdos se hicieron entre las autoridades, municipios, ministerios y también propietarios, pero no los pobladores que siempre han querido comprar. Ahora, los pobladores quizás pueden llegar a algún acuerdo con el propietario. ¿A qué precio? Eso es lo que no sabemos, porque justamente por el precio del metro cuadrado es porque no llegaron a acuerdo. Esto es un precedente también y es un desafío tanto para el tema inmobiliario, que es falta de construcción a nivel regional, también las voluntades políticas y de cómo de alguna manera podemos avanzar en no también vulnerar los derechos de los niños que no tienen la culpa de que si están viviendo en un terreno privado o público. Es un gran desafío para todos los sectores del desarrollo, digamos, de nuestra sociedad, que involucra un tema que, aunque a algunos no les guste, pasa por humanitario. Bueno, este es un tema que va a continuar y es por eso que probablemente hagamos otro contacto para que nos vayas informando cómo va avanzando este tema. Victoria, te agradecemos muchísimo por este contacto. No, gracias a ustedes y feliz de poder compartir y sobre todo ahora que la última noticia es que se va a ejecutar el desalojo, no hay fecha, pero vamos a ver también cuál va a ser la respuesta del municipio, que lamentablemente va, por las indicaciones que han estado en la prensa también, va a tener que definir las estrategias de, por ejemplo, un albergue. Vamos a ver qué pasa entonces porque esto está en desarrollo. Y vamos a estar atentos. Agradecemos nuevamente Victoria Guerra Acevedo con nosotros, periodista de Canal 2 de San Antonio. Hacemos una breve pausa. Hoy en este programa especial de sábado tenemos el bloque de salud. A continuación, quédese con nosotros. Desde el 29 de septiembre al 5 de octubre, ven a descubrir, preguntar y comprobar al Festival de las Ciencias 2025. Con Ciencia contra la Desinformación, conoce las actividades para tu ciudad en festivaldelasciencias.cl. Invita Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. No. Mamá, ¿qué estáis haciendo? Dicen que esto es súper bueno para el bronceado. ¿No sabes el daño de la capa de ozono? Y eso ni siquiera tiene filtro UV, po. ¡Oh! ¡Mira, se pasó! Oye, espera un poco, pero ¿esto es real? Ven a descubrir, preguntar y comprobar el Festival de las Ciencias 2025. Desde el 29 de septiembre al 5 de octubre en todas las regiones del país. Conoce las actividades en festivaldelasciencias.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Llegó el momento de hablar de salud en este espacio que es Portavoz Te Cuida. A medida que pasan los años van cambiando nuestras necesidades médicas y es importante que un especialista las comprenda. Un adulto mayor puede ir a diferentes médicos, pero ¿en qué momento y por qué es necesario acudir a un geriatra? Hoy conversamos con el doctor Tomás Maiza, geriatra del Centro del Adulto Mayor de Clínica Universidad de los Andes. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por este espacio. Muchas gracias por hacerme partícipe de este espacio nuevamente. Doctor, ¿qué es específicamente un geriatra? El geriatra es un médico especialista en envejecimiento y en las patologías del envejecimiento. A diferencia de un gerontólogo que es especialista en las ciencias o en el envejecimiento en general, el geriatra es el médico dedicado exclusivamente a la atención de personas mayores. ¿En qué momento una persona tiene que acudir? ¿Por qué? Porque muchas veces
las personas que ya cumplen la edad que es considerada ya como adulto mayor, no se siente como tal. Es interesante la pregunta, porque hoy en día, artificiosamente, definimos envejecimiento desde los 65 años según la Organización Mundial de la Salud. Inclusive desde la Organización Panamericana de la Salud, pudiera ser considerada una persona mayor desde los 60 años. Sin embargo, como usted bien describe, pasa mucho que las personas de 60, 65, 70 años no se consideran mayores y recién empiezan a consultar con un especialista en envejecimiento desde los 75 años en adelante. ¿En qué personas nosotros recomendamos que sean vistos por un especialista en nuestra área? En general, personas sobre 70 años con alta carga de enfermedades, que tengan alguna limitación funcional o que hayan visto declinar su funcionalidad a razón tanto de desempeño físico por esta carga de enfermedad. Ujú. Doctor, ¿qué es un síndrome geriátrico? El síndrome geriátrico es una patología o una manifestación clínica de varias enfermedades que se manifiestan solamente en un síntoma clínico. Por ejemplo, el caerse. El caerse puede depender de problemas neuromusculares, problemas vasculares, de rendimiento articular o inclusive de enfermedades cardiovasculares. Y solamente se manifiestan en la presencia o no de esta entidad, de haberse caído. Esto se repite y aumenta su probabilidad y su prevalencia cuando uno va envejeciendo y está íntimamente relacionado con tener malos resultados en salud. Aumenta la mortalidad y aumenta la probabilidad de tener hospitalizaciones o fenómenos adversos en salud. Y finalmente, lo que también lo relaciona con otros síndromes geriátricos, como pudiera ser los problemas de memoria, los problemas de ánimo, los trastornos de la movilidad, incontinencia y otros más. Entonces, son enfermedades o síndromes clínicos que se repiten o se ven frecuentemente en las personas mayores y que si no se preguntan de manera dirigida, pasan desapercibidos y sin la intervención adecuada pueden modificar de manera radical la calidad de vida que tienen las personas mayores. Bueno, usted estaba mencionando varios síndromes clínicos, enfermedades, ¿cierto? ¿Cuáles son las más frecuentes que usted ve en nuestra población? En población mayor de síndromes clínicos geriátricos son frecuentes las caídas, son frecuentes los trastornos de la memoria, los trastornos del ánimo como la depresión, que muchas veces no se diagnostican, la incontinencia, sobre todo urinaria, los problemas del tránsito intestinal como es la constipación, problemas como pudieran ser problemas al tragar o la disfagia y otras entidades clínicas como inclusive es la polifarmacia, la cantidad de medicamentos que una persona mayor consume y que al tener más de 4 o más fármacos aumenta el riesgo considerable de tener eventos adversos en salud. Claro, pero pensemos, por ejemplo, una persona que recién cumplió los 65 años y que necesite acudir a un traumatólogo, a un cardiólogo, a un psiquiatra. ¿En qué momento decide ir a un geriatra? Primero debería consultar a un geriatra para que éste lo derive a otras especialidades. Si uno hace el símil, el geriatra se convierte en el pediatra de las personas mayores. Considerado el pediatra en el primer año que uno tiene controles regulares y periódicos, después del año o los 2 años, uno debería tener una consulta con un médico especialista en esa edad en particular una vez al año. Con el geriatra sobre los 65 años debería uno tener una consulta al menos una vez al año o cada 6 meses y el geriatra dirigir un poco la necesidad o solicitud de alguna especialidad en concreto, porque muchas veces pasa, como usted bien dice, que uno va al especialista por alguna dolencia en particular y finalmente el especialista se dedica a esa dolencia y se van multiplicando las prescripciones solamente por las múltiples consultas en diferentes especialistas. Así que es recomendable que al menos sobre los 65 años, una vez al año, pudiera consultar con algún especialista en la materia. Entonces el geriatra se vuelve una persona de confianza absoluta porque de aquí en adelante o de los 65 años en adelante va a tener que acudir, como usted bien lo decía, por lo menos una vez al año. ¿Cómo elegir a un geriatra? Va a ser alguien que lo va a tener que acompañar de aquí en adelante. Lo primero y lo más recomendable es primero certificar que el especialista tenga la certificación en la especialidad.
valga la redundancia. Esto se puede hacer a través de la Superintendencia de Salud, buscando en la parte de prestadores individuales de salud y verificar que tenga la certificación por FONASA, por algún servicio de salud o por alguna casa de estudio, certificando que efectivamente el profesional tiene formación en la especialidad. Segundo, y esto en todo orden de ideas también depende mucho de la afinidad que cada paciente tenga con el especialista. Hay algunos que tienen un perfil donde prefieren a alguien que sea un poquito más obsesivo, a alguien que sea un poquito más relajado, y eso se genera en el vínculo terapéutico. Una de las cosas que nos protege a nosotros con nuestros pacientes tiene que ver con el tiempo y el espacio para poder atenderlo. Y tener media hora, 40 minutos para una primera consulta, inclusive una hora, va financiando ese vínculo terapéutico. Y tercero, y que genera mucha certidumbre y mucha tranquilidad, es cuando el profesional logra interactuar un poquito más allá con el paciente en términos de conocerlo, entender en dónde está inserto, tanto socialmente como funcionalmente, y cómo intervenir eso de manera dirigida va a cambiar un poco la dinámica de quién es hoy en día para mantener su funcionalidad. No es lo mismo un profesional que no le importa si la persona mayor vive solo, en una casa no acomodada para alguna limitación física, o eventualmente que requiere algún tipo de asistencia tanto por alguna enfermedad de salud mental o alguna enfermedad cognitiva. Si eso no está presente en la consulta, uno eventualmente puede tener alguna suspicacia, pero fundamentalmente eso es lo que busca un geriatra, establecer esa alianza terapéutica para hacer el control y el seguimiento. Bueno, y se me quedó algo que usted dijo anteriormente, y es que los casos de depresión, cuando son adultos mayores, se diagnostican poco. ¿A qué se debe, doctor? Fundamentalmente por la poca consulta y porque los profesionales de otras áreas, como no es un tema que lo tengan en boga, preguntan relativamente poco. Y muchas veces las personas mayores la sintomatología depresiva no la refieren como una sintomatología tradicional y adecuada, como de ánimo bajo, la habilidad emocional, llanto fácil, sino que pueden consultar por otras cosas, síntomas ansiosos, baja de peso, ostracismo o mantenerse en la casa sin ningún tipo de actividad o incluso pérdida del contacto con el entorno y con las personas que lo atienden o con las que está. Y otra cosa que muchas veces ocurre es que a veces se confunden síntomas de depresión con síntomas de otras patologías, como pueden ser en algunos casos, en algunos trastornos cognitivos, la incapacidad de tener empatía con el otro. Eso requiere de una evaluación de manera dirigida. Si vamos a datos o números, el 20% de la población mayor pudiera tener depresión o algún trastorno del ánimo. Y si no hay alguna forma de corroborarlo, de estudiarlo o inclusive de conversarlo con el paciente y no se pregunta de manera dirigida, no se pesquisa. Y al no pesquisarse, no se trata. Bueno, y doctor, entre otras enfermedades, otras dolencias que pueden tener los adultos mayores, también me imagino que el tema de la nutrición es fundamental, que a veces justamente lo damos por sentado, pero yo siempre comí lo mismo, yo siempre tuve este tipo de alimentación, pero se necesitan hacer cambios. Se necesitan hacer cambios, pero eso vinculado a una actividad física que debe ser regular, monitorizada y estructurada. Muchas veces la gente piensa que manteniendo la misma cantidad de actividad física que llevan realizando durante años, su fuerza y su masa muscular se va a mantener, al igual que la misma calidad de nutrición. Y cuando uno va envejeciendo, la composición muscular cambia, la capacidad de echar mano a estos recursos también cambia. Y si uno intenta nutrir a una persona sin hacer ningún tipo de ejercicio o ningún tipo de soporte nutricional, la persona va a bajar de peso y fundamentalmente ¿en qué lo va a notar? En una disminución de la masa muscular. Y cuando uno tiene menos masa muscular, tiene menos funcionalidad. Doctor, me gustaría que dé algunas recomendaciones para los adultos mayores que nos estén viendo en este momento, pero también a los familiares o a las personas que los acompañan. Primero, que tengan una rutina estructurada en tratar de establecer vínculos con la comunidad, que no solamente permanezcan en sus casas. Si tienen o son independientes y viven solos, tratar de mantener estas redes de contacto. Segundo, que hagan actividad física rutinaria al menos 2 o 3 veces por semana, con el objetivo de mantener esa fuerza o esa masa muscular que les va a permitir ser independientes. No solamente hacer ejercicios cardiovasculares, bicicleta o caminata, sino que incorporar ejercicios de fuerza muscular
con sentadilla, movilidad, incluso uso de elementos de peso para poder movilizar. Y si eso lo quieren hacer solos, es mejor que inicialmente, cuando no están acostumbrados, lo hagan bajo supervisión. Que mantengan una nutrición adecuada, fundamentalmente cuidando la cantidad de proteínas y evitando sobre todo los hidratos de carbono y mantener una alimentación balanceada. Y sobre todo evitar algunos tóxicos que son utilizados de manera recurrente, como el uso de alcohol. Eso se puede utilizar de manera ocasional, pero ya está más o menos demostrado y en consenso que el uso rutinario de alcohol es más que beneficioso, pudiera ser perjudicial para la salud. Y en cualquier etapa de nuestras vidas. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias por la invitación y espero poder acompañarlos en una próxima oportunidad. Ahí estábamos conversando entonces con el doctor Tomás Maiz acerca de la importancia de la geriatría. Hoy, aquí en este espacio que tenemos dedicado a la salud, Portavoz te cuida. ¡Oh! Mira, se pasó. Oye, espera un poco, pero ¿esto es real? Es una cucharadita de bicarbonato. Ponle un jarro entero para que explote. ¡No, po! Vamos a revisar la fórmula. Ven a descubrir, preguntar y comprobar el Festival de las Ciencias 2025. Desde el 29 de septiembre al 5 de octubre en todas las regiones del país. Conoce las actividades en festivaldelasciencias.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias. Presten atención, mujeres, a las siguientes recomendaciones sobre la importancia de la microbiota vaginal. ¿Cuánto sabemos de ella? ¿Qué mitos circulan alrededor de la misma? Si nacemos vía vaginal o cesárea, nuestra alimentación diaria o incluso la ropa interior que usamos, ¿influyen en ella? Vamos a revisar las siguientes recomendaciones que tiene preparado Pucón TV para nosotros. Conversaron con la ginecóloga María Paz Enríquez del Hospital San Francisco de Pucón. La microbiota vaginal es una de las microbiotas que tiene nuestro cuerpo, porque microbiota tenemos en todo nuestro cuerpo, donde el principal reservorio es el colon y corresponde a todas las bacterias, virus, protozoos, arqueas que tenemos en nuestro cuerpo, digamos, y nos ayudan a producir sustancias que nuestro cuerpo no puede producir y nosotros les damos casita. Entonces se genera una relación simbiótica entre nuestro cuerpo y nuestra microbiota. Por lo tanto, es muy importante que tengamos estas bacterias, estos seres vivos en nuestro cuerpo que superan al número de células que tenemos incluso y nos brindan estas sustancias que son muy necesarias para el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. Sí, completamente. Bueno, la microbiota se va generando a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Es súper importante la forma en que nacemos, ¿ya? Eso va a determinar nuestra primer imprinting de microbiota. Es distinto si nacemos por un parto vaginal versus una cesárea, si tenemos lactancia o no, si nos dieron muchos antibióticos cuando chico o no, también si jugamos con tierra cuando chico. En el fondo todo eso va generando como esta huella de microbiota que tenemos. Y lo que más influencia nuestra microbiota es cómo comemos, ¿ya? Entonces la alimentación es fundamental y ahí cobra especial importancia la fibra. Se dice que hay que comer distintos tipos de plantas, ojalá por lo menos 30 tipos de plantas diferentes en una semana para poder tener adecuados nutrientes, fitonutrientes y poder darle esa comida que necesitan nuestras bacterias, nuestra microbiota, que es la fibra principalmente. Son varios los factores que influyen en la microbiota. Como decía, el más importante es la alimentación, pero también la actividad física modula nuestra microbiota, también el exceso de xenobióticos o otro. Son todas las sustancias externas que le ponemos a nuestro cuerpo. Ya dentro de eso están los antibióticos, todos los químicos que se absorben a veces a través de la piel, en productos de belleza que tienen muchos químicos como los ftalatos, los parabenos, todo eso hay que tratar de evitarlo. Los productos de limpieza que usamos en nuestras casas también hay que tratar de bajar y tratar de usar cosas más naturales. También influye el sueño, el nivel de estrés,
Ya en el fondo el exceso de cortisol también va a afectar nuestro sistema endocrino, que son las hormonas, y eso también tiene un diálogo con nuestra microbiota. Existe el eje intestino-cerebro también, que se sabe que en el fondo el intestino produce más del 50% de la serotonina, ¿ya? Y esto modula nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Entonces se sabe que es como una carretera bidireccional, ¿ya? Si tenemos nuestra microbiota bien, vamos a producir adecuado nivel de neurotransmisores de la felicidad, y esto modula nuestro sistema nervioso, y también al tener nuestro sistema nervioso en calma, esto va a modular en forma positiva a nuestra microbiota. Entonces son hartos factores que influyen en ella. Influyen porque todo tiene una razón de ser. Yo le digo a mis pacientes, el vello púbico es como los árboles de un bosque, que si uno los tala, cambia ese ecosistema, ¿cierto? Lo mismo con los pelitos, tienen una función de proteger. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos molestan los pelos, podemos cortarlos, ¿ya? Pero no depilar, sacar de raíz, sobre todo con Gillette o esas cuchillas que usan, que generan micro heridas y son puerta de entrada para infecciones, ¿cierto? También el láser erradica el pelo de raíz, entonces ya no hay este sistema que protege. Se sabe que hay más infecciones por hongos, más infecciones urinarias, también en personas que se depilan completamente, entonces tratar de no hacer eso. Y con respecto a los calzones, la ropa interior, lo ideal es usar ropa interior de algodón, ¿ya? Porque los materiales sintéticos generan más humedad y eso hace que seamos más propensas a tener hongos. Lo mismo con los protectores diarios, no usar, se recomienda, ¿ya? Lo ideal es usar, por ejemplo, toallitas de tela o calzones menstruales, ¿ya? No tampones tampoco, porque tienen disruptores endocrinos, sustancias para blanquearlos que van a absorberse mucho a nivel de la mucosa vaginal, y todo esto también va a afectar nuestra microbiota. ¿Y la ropa apretada? La ropa apretada, bueno, eso genera como una molestia mecánica, o sea, no es saludable estar apretada, menos las mujeres embarazadas, y me llegan muchas embarazadas con las calzas así apretadas, no, eso no es saludable, ¿ya? Así que no, tampoco lo recomiendo. Y ahí estábamos revisando algunas recomendaciones por parte de la ginecóloga María Paz Enríquez. Recomendaciones que vale la pena que las tomemos en cuenta. Hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que la información de las regiones se encuentra en portavoznoticias.cl. Síganos también a través de nuestras redes sociales y mañana domingo tenemos más para ustedes. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Festival de las Ciencias 2025 presentó Portavoz Noticias.